Buen día, Santiago. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Lo hemos presentado bien? Bueno, buenos días, Rubén, Antonio. Me presentó muy bien. No sé si Rubén o Antonio, Rubén, Rubén, pero Rubén, Rubén. les agradezco muchísimo. Ayer vimos un video suyo en las redes sociales en el que cuestionaba cómo se ha desarrollado este conteo de población de Santa Cruz a través de este Instituto de Estadística de Santa Cruz. Ahora que lo tenemos frente a frente, quisiéramos abundar en sus cuestionamientos. Bien, yo siento de que ha sido una manera incorrecta de presentar la información, ¿no? No coinciden los títulos del informe con lo que el informe dice. Ellos han hecho una estimación de un dato poblacional. No sé el tema de la rigurosidad metodológica, hasta cierto punto se ve potable en términos de rigurosidad, pero sin embargo cometen un error al llamarlo conteo. ¿Sí? A mí me han dicho que esa es una discusión semántica, pero para mí no, las cosas se dicen como son, y cuando uno cuenta, uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7, no son 8, ni son 9, ni son 6, ni son 5, Así son es. 7. En cambio, cuando uno estima, puede decir entre 6 y 8, ¿no? El 7 está incluido, entre 6 y 8, pero esa es una estimación que evidentemente tiene un margen de error, y la estadística así lo plantea. Me han tratado de decir que solamente es una cuestión semántica, pero para mí hay un tema de fondo en usar mal un término, y entiendo de que hay gente que sabe, entonces no lo usa mal por ignorancia, sino que lo usa mal probablemente con otras intenciones, lo cual para mí no es correcto. A ver, el título correcto, bueno, del trabajo que ha hecho el Instituto Cruceño de Estadística es Levantamiento Estadístico Departamental, resultados del conteo poblacional. Así se llama el documento. Por eso es que Sí. Santiago cuestiona que no solamente se trata de un asunto, de un problema semántico, el de definir conteo, sino también de alguna eventual intencionalidad. ¿Qué intencionalidad encuentra Santiago? Ayer hemos hablado con el director del Instituto Nacional de Estadística. Como verás, ha desahuciado el documento, ha desahuciado la cifra por razones técnicas hasta legales, porque es competencia del Instituto Nacional de Estadística desarrollar censos y no una institución como el ICE de Santa Cruz. Por otro lado, también ha dicho que tiene una intencionalidad política. Primero, desacreditar el censo de población y vivienda del próximo año. Segundo, posicionar una cifra, ¿no?, para eventual discusión después de los resultados del censo en 2024. Y tercero, para generar polarización. ¿Qué criterio tiene, Santiago? Uno está lo que señalaban ustedes previamente, ¿no? El día de ayer se cumplía, el día de ayer Miércoles. o antes de ayer, no me Miércoles, equivoco, miércoles. los 2 años de gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, y entiendo de que era necesario, en términos políticos, mandar una buena noticia. El censo y la postergación del censo ha sido algo que ha afectado muchísimo a la población de Santa Cruz. Ustedes saben, hemos tenido un paro larguísimo el año pasado Uh-huh. de 36 días por este tema, con discusiones, idas y venidas, un avance muy lento en la negociación, o prácticamente sin negociación, más bien todo por presión. Y finalmente el censo se vio dilatado un tiempo más, hasta marzo del 2024. Entonces hay una intencionalidad evidentemente de traer información a la población. Sin embargo, para mí el error profundo es salir con un número redondo que no corresponde para la metodología de investigación. Y no le entiendo al motivo. Si se obtenía un resultado similar planteando un rango que, si sus datos están bien extrapolados, podríamos hablar de 3.900.000, 4.100.000, con la información que ellos brindan, creo que era suficiente. No había la necesidad de poner un número. Sin embargo, está claro que hay una necesidad de contar con información estadística para la planificación, pero no solamente el dato poblacional, y eso es otra crítica a la información que releva el ICE, y que no hace una información, no lo hace público. ¿Qué más preguntaron? ¿Qué información relevante hay para la toma de decisiones del gobierno departamental?
¿Qué políticas públicas pueden emanar de la información que ellos han generado? ¿Simplemente invirtieron un dinero para saber cuántos somos? Yo creo que ahí detrás hay algo que o no aprovecharon el instrumento, que me parecería muy tonto, o hay información que están guardando y que no nos están presentando. Me imagino que por lo menos unas 5 preguntitas habrán hecho de cuestiones importantes para la población. Entonces, evidentemente, la publicación de los resultados como tales responde a un interés político que encaja con una demanda ciudadana. Es cierto, necesitamos un censo de población y vivienda lo antes posible porque la región recibe, en teoría, y eso lo confirmará un censo, menos de lo que le corresponde, pero creo que la forma no ha sido la correcta. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, Antonio te saluda, placer poder conversar contigo. ¿Te animarías a decirnos en cuestiones ya más metodológicas, más técnicas? Porque hemos leído en el mismo documento, dice que para hacer el trabajo se han usado aplicaciones que están en internet, que son gratuitas, incluso algunas, en fin, en términos más técnicos, más metodológicos, ¿cuáles serían tus conceptos sobre este trabajo? Bueno, el término usar las aplicaciones creo que es una buena señal utilizar aplicaciones de código abierto. Entiendo que la ley así lo obliga también en términos de uso de software, que el uso de software que deben usar las entidades públicas debe ser de código abierto. Entonces, no son aplicaciones de gran diferenciación, son herramientas para recolectar datos, para hacer la supervisión. Es que el Google Forms, que probablemente todos conocemos, es una aplicación similar que ayuda al soporte del encuestador a la hora de llenar los datos. Tiene una lógica bien simple que en algún momento yo lo propuse con el tema del censo. La tecnología nos ayuda muchísimo y la verdad que no hace tantísima diferencia registrar en un papel que registrar en un dispositivo. El encuestador igual puede mentir, igual puede generar una mala información y tiene la grandísima ventaja de que ahorra todo el proceso de transcripción de los datos a una base de datos, ¿no? Esa parte que es tan importante, que es llevar del papel a un sistema para procesar datos con aplicaciones, se resuelve haciendo todo en digital y es a lo que el mundo actual nos lleva. Luego hay un uso del Google Maps que es una complicación, sí, por eso el INE está realizando una actualización cartográfica desde el mismo instituto, porque el Google Maps no es totalmente actualizado, tiene actualizaciones, son más recientes que muchas de las que tenemos en nuestro país, sí, pero no tenemos la totalidad de fotos satelitales de distintos años cercanos, habría que revisar en cada municipio, tal vez de cuándo es la última foto satelital que tenemos, en algunos casos serán 2, 3, 4 años, habría que ver ya con el Google Maps. Creo que la tecnología es amiga en este escenario y hay que saber utilizarla, y en ese sentido, solamente el tema de Google Maps me preocuparía un poco. Lo demás, creo que son herramientas que son válidas de utilizar, sobre todo para la recolección de los datos, y entiendo de que no debería haber ningún inconveniente con haber utilizado este tipo de herramienta. La supervisión es importante, entiendo que la herramienta da soporte para supervisión también, entonces creo que en ese sentido, salvo este punto de la cartografía, que Google Maps no es de pronto la fuente más actualizada, habría que validarlo, pero lo demás no me preocuparía en demasía. Santiago, sobre las proyecciones, es cierto, esto es como una encuesta, ¿no? Se contactó solo algunos grupos de gente y sobre eso se hizo una proyección. ¿Tú crees que también está bien hecha? ¿Cómo analizarías esta parte? Bueno, eso es una situación en la cual no tenemos la metodología de expansión. Sí, ellos no lo explicitan en el documento cuál ha sido la metodología que han utilizado para que de una muestra lleguen a un total. No sé si con las imágenes satelitales contaron la cantidad de viviendas y eso lo multiplicaron por la cantidad de habitantes promedio que existen en la encuesta. Ahí hay un problema serio porque no se da la información de cómo se llega al número.
es un secreto estadístico que no debe ser, porque es una información pública. Entonces, y cuando uno pregunta, no hay una respuesta clara respecto a cuál fue la metodología que usaron para expandir el número a un total. Intuyo, por lo que dice el documento, que es algo como esto, un conteo de la cantidad de viviendas que pueden haber en todo el territorio y una multiplicación del número de habitantes promedio por hogar por la cantidad de viviendas que ellos han contado. Sí o sí se necesita el otro elemento. Ellos tienen una muestra y tienen un promedio de habitantes por vivienda. Entonces, tiene que ser, por mi lógica, no lo puedo asegurar porque no está claro, pero por mi lógica debe ser algo por el estilo. Y ahí entramos en un problema porque el dato no es preciso. Si yo tomé imágenes satelitales y esa imagen desde arriba parece una vivienda, puede ser de que no viva nadie. Y otro espacio que puede parecer terreno baldío, hoy esté habitado, porque también el desarrollo poblacional es importante en Santa Cruz. Uno que conoce Santa Cruz sabe que pueden pasar 6 meses y uno no va a algún lugar y de pronto ya vive gente en ese lugar donde antes no vivía. Claro. Entonces, ahí hay una falencia importante en no entregar la metodología de cálculo. Ahora, cierto, el señor Suárez, Juan Pablo Suárez, ha dicho que el estudio ha llegado a una muestra de 10.000 hogares, más o menos unas 52.000 personas. Ahí puedes sumar o multiplicar vivienda por persona, digamos, para llegar a esa cifra. Aquí Santiago nos dice de que eso también tendría que haber sido explicado. ¿Por qué escogieron las 10.000 viviendas para un eventual conteo? En criterio del INE, no sé si coincide con esto, Santiago, es una muestra bajísima, poco representativa y nada significativa. No, bueno, en ese sentido, por lo que señala el documento, que hace un muestreo polietápico con 4 o 5 etapas, si no me equivoco, partiendo desde la unidad más grande, que es el municipio, hasta la unidad más pequeña, que es la unidad vecinal, entiendo, o una unidad pequeña, donde se sortean los manzanos. Hay una metodología buena, ¿sí? Lo que ellos explican en el documento es una metodología válida para un estudio probabilístico. Hay un tema con el margen de error que ellos señalan, porque no señalan la cantidad de encuestas que han hecho, señalan simplemente el margen de error. El margen de error en el documento dice 2%. Para una encuesta hecha de manera probabilística, con 2.400 encuestas para el nivel departamental, el margen de error es 2%. Ahora, cuando uno baja a distintos municipios, la muestra se reduce y el margen de error crece. Pero si ellos hablan de una muestra de 10.000 hogares, el margen de error se reduce al 1%. Entonces, hay ahí otra falencia. ¿Por qué no dan el número de encuestados en el documento? ¿Por qué no lo explicitan en el documento? Porque yo la entrevista que le hacen al director no la puedo ver todo el tiempo, no la puedo encontrar todo el tiempo. El informe lo tengo guardado y lo puedo leer cuando quiera, pero buscar la entrevista que le hicieron al señor o la conferencia de prensa en la que presentaron los resultados es un poco más difícil. Entonces, ahí hay un tema de no poner claramente toda la información. Ahora, metodológicamente, el muestreo se ve correcto y la cantidad de encuestas, sean 2.400 para un margen de error de 2% y 8.000 o 10.000, como dicen ellos, para un margen de error más pequeño, es una tremenda muestra, es una muestra muy grande. Para tener un margen de error del 5%, yo necesito hacer 280 encuestas, no es un número tan grande. Tengo que cumplir una serie de requisitos que ellos dicen que los cumplieron para que sea una muestra efectivamente válida. Pero el dato final de la cantidad de encuestas, al no estar explicitado en el documento y al tener una diferencia ahí entre decir 2% o tal vez es menos, genera una susceptibilidad, porque ¿cuál es el número correcto? ¿El 2% o es otro número? ¿Por qué no dan el número preciso si es estadística? Santiago, ahora tú que conoces mucho de esto, sin duda el mejor instrumento que tenemos para saber cuánto de población tenemos es el censo sobre la base de una cartografía bien hecha. Pero hay otros instrumentos que la tecnología, tal vez metodológica también,
que nos pueda ayudar a proyectar la cantidad de población, no solo en Santa Cruz, en cualquier otro departamento, o también incluso a nivel nacional. ¿Conoces tú, se puede hacer este trabajo al margen de un censo? Sí, claro. En realidad, cuando teníamos la disputa por el censo el año pasado, yo lo dije en algún momento, estamos discutiendo el medio y no el fin. El fin es tener una claridad sobre la distribución que existe de población en todo el país para distribuir los recursos. Ujú. Tener el dato poblacional es algo bueno, pero al tener una periodicidad tan larga, 10 años, en 10 años cambian muchas cosas, y en este caso ya vamos a ir para 12 años del último censo. Existen otros mecanismos para estimar la proporción que hay en cada lugar, y hay muchos países que no hacen censo y tienen una estimación de su población a partir de encuestas como las que como las que realizó el ICE en Santa Cruz. Hay un montón de fuentes de información que nos pueden permitir generar una estadística. Evidentemente, todas tienen pros y contras. El censo tiene un gran contra, que es una tarea gigante que requiere una planificación de muy largo tiempo. Existen mecanismos mucho más cortos, como puede ser, por ejemplo, utilizar el servicio del CEGIP, porque el CEGIP debe registrar y tener un registro de todos los ciudadanos inscritos y los que fallecen. Entonces no hay un problema grande ahí. Evidentemente no todos se inscriben, no todos se registran como fallecidos, no todos registran a sus hijos, pero en general el Estado ha avanzado muchísimo en tener información más cercana a la realidad a través del instrumento del registro civil, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos modernizar un poco el país en términos de estadística también. Tenemos un trabajo del INE que viene bastante retrasado con la necesidad que tiene la población de saber cuántos somos para tener una distribución más equitativa de los recursos de todos. Entonces ahí realmente creo que necesitamos modernizar muchísimo la lógica del Estado para tener estadística del país. Necesitamos realmente publicarla también, porque no solamente es un problema del ICE, el INE también tiene una página que no está actualizada todo el tiempo, que la información que tenemos está desfasada en el tiempo muchas veces, con una dificultad para conseguir datos bastante grande. Realmente hay que explorarla la página para encontrar información relevante de distintos años, de distintos caminos. Entonces, realmente el país adolece de una falta de estadística respecto a cómo evoluciona en el tiempo, y el INE tampoco es que esté haciendo un gran trabajo en su gestión. Estamos con una demora importantísima en el censo. Cuando decíamos que estábamos encaminados, después dijimos que ya no, que necesitamos mucho más tiempo. Entonces, realmente la modernización de las estadísticas del país es muy importante en este momento. Ahora, usted ha debido escuchar, Santiago, durante este paro de 36 días y las semanas precedentes, el Comité Interinstitucional cuestionaba primero la transparencia del desarrollo mismo de la fase precensal en el Instituto Nacional de Estadística, y segundo, también cuestionaba la metodología. ¿No cree usted que la gobernación incurre en lo mismo que cuestionaba al INE el año pasado? Sí, claro, evidentemente. Evidentemente, el mensaje que yo trato de dar de fondo es: hagamos por favor las cosas bien. No solamente el ICE, no solamente el INE, necesitamos hacer todas las cosas bien de la manera más rápida posible y de la manera más eficiente posible, con un respeto importantísimo a la calidad de la información. Pero hay un sano equilibrio entre hacer las cosas en el debido tiempo y con la debida calidad. Entonces, lo que ha hecho el ICE puede ser que lo haya hecho rápido, pero tiene falencias de calidad. Lo que está haciendo el INE lo está haciendo lento y no sabemos la calidad que nos presenta la información. Tenemos que confiar, porque lamentablemente, como te decía antes, no tenemos información actualizada, las contradicciones en los discursos son importantes. Entonces
ahí estamos cometiendo un grave error y creo que es cultural de los bolivianos, de que muchas veces preferimos hacer las cosas de una manera o muy rápida y de pronto con grandes falencias, o en otro caso muy lenta, cuidando de tener menos falencias, pero igual las tenemos. No tenemos una garantía de que si hacemos el trabajo en más tiempo lo vamos a hacer mejor. Entonces, ahí creo que es muy importante este mensaje que estoy tratando de dar, de que por favor hagamos las cosas bien hechas, pero también hacerlas bien hechas significa hacerlas en el menor tiempo posible y no demorando en exceso. La actualización cartográfica para mí está demorando más de lo que debería demorar, porque sí es una tarea en la cual se puede hacer un trabajo en escala. No es necesario que una sola persona vaya a 3 o 4 municipios a hacer el levantamiento cartográfico. Se pueden hacer en paralelo varias tareas que se contrapongan para ahorrar un poco los tiempos. Ya está un cronograma aprobado, entiendo que está apretado y que vamos a ver cómo llegamos al censo. Nos faltan 10 meses, por si acaso, ¿no? Entonces, estamos ya, a diferencia del año pasado, en octubre, noviembre, que nos faltaban como 18 meses, hoy nos faltan 10 meses para estar haciendo el censo, y siento que el avance no está al ritmo que se requería para lograr los tiempos que se prometieron en ese momento. Y si no cumplimos con lo que se prometió el 2022, se nos viene otra escalada de conflicto con todos los impactos económicos que tienen la conflictividad que se genera en el país, en responsabilidad de ambas partes, por favor, ¿no? Ahora, Santiago, si me permite una consideración tal vez más subjetiva, esta cifra que dio, usted dice un número redondo, no debería ser así, que dio el ICE, obviamente las autoridades de la gobernación, el miércoles, puede ser usado en un eventual conflicto en cuanto se conozcan los resultados del censo, porque se teme que sea así. Porque, un ejemplo nada más, ¿qué tal si el resultado del censo en Santa Cruz dice que son 3,2 millones de habitantes? Ahí saltarán las autoridades de la gobernación seguramente para cuestionar el número, que será resultado de un proceso más técnico, más amplio en el censo. Sí, sí. A ver, probablemente tiene esa intención de manejo político. La realidad es que el tiempo también va a emparejar los números, si queremos verlo así. El INE habla de una proyección para este año de alrededor de 3,6 millones para el departamento de Santa Cruz. Sí. Falta todavía un crecimiento poblacional de acá al momento en que se realice el censo. Habrá que ver el número final, pero de hecho va a generar una diferencia, no sé si más o menos, y esa diferencia probablemente, si es menos, va a generar un impacto importante en la conflictividad del país. Cosa que no hubiese sucedido si el número que daban estaba dentro de un rango. Porque probablemente la pelota si fuera esto un partido de tenis, la pelota que golpee el INE caería dentro de ese rango. Y diríamos, bueno, ok, estamos más o menos los dos en el mismo cálculo. Ahora, habiendo dicho que somos exactamente 4.143.000 personas, no 144 ni 142, si el INE va a sacar un dato en el censo del 2024 diciendo que somos 4.050.000, van a decir, nos robaron 70 personas, hay fraude, digamos, ¿no? O sea, hay unas consecuencias políticas importantes detrás de este número, y claro, hay una carga detrás de esto para la conflictividad social del país. Y en ese sentido también hay una irresponsabilidad en el manejo de la información. Santiago, si me permites una última pregunta ya, me quedé pensando en todo lo que nos decías de cómo estamos rezagados en el manejo de nuestras estadísticas y de repente cómo estamos haciendo muy poco uso tal vez
de de todas las herramientas y las facilidades que nos permite ahora la tecnología. ¿Tú crees que ya a partir del censo, bueno, ya no hay vuelta que darle, hay que esperarlo, hay que hacerlo, esperemos todos que salga lo mejor posible, pero a partir de ese censo, que ya el país debería pensar en otro tipo de opciones, de alternativas, no solo para manejar esto de la población, sino otro tipo de estadísticas también, por ejemplo, económicas, por ejemplo, sociales? ¿Qué plantearías tú? Mira, hubiese sido muy lindo haber hecho eso en octubre del año pasado. O sea, realmente nuestro liderazgo político se aplaza en gestión en general respecto a la resolución de los conflictos que hay en el país. El Parlamento, en el conflicto de agosto del año pasado, entró a hacer una ley para definir una fecha. Cuando no se discuten este tipo de cosas en el espacio que tiene que discutirse, que es la Asamblea Legislativa, donde los diputados tendrán sus asesores, les llevarán alternativas de nuevos mecanismos para realizar los datos de la estadística, pero también responde mucho a la falta de modernización del INE, ¿no? El INE, como entidad rectora de las estadísticas del país, debería estar proponiendo nuevos mecanismos para levantar datos, tener otros mecanismos de información, de entrega de la información. Por ejemplo, yo no he visto información de la encuesta permanente de hogares del INE, que debería ser información que esté publicada en todos los medios de prensa cada vez que tenemos una actualización de eso. No sé cuándo es la última vez que hicieron la encuesta permanente de hogares, que el INE debería estar haciendo constantemente para tener información un poco más actualizada de los datos importantes que requiere el país para la elaboración de políticas públicas. Si bien hay un dato importante que es la población, que nos va a dar un porcentaje para cada departamento y nos dirá cuánto nos corresponde de los recursos del Estado a cada uno para administrar, hay otro tipo de información que tiene que ver con desde género, salud, educación, acceso a servicios básicos, un montón de datos que no estamos mirando porque no sé si el INE no los está haciendo o no los está publicando. Entonces, necesitamos que se modernice encuesta permanente de hogares, pero sobre todo la publicación de la información actualizada para que tanto analistas como público en general pueda tomar su conocimiento y su criterio para generar información y modernizar la toma de datos para generar ciudadanía. El ciudadano que está informado de lo que sucede en su país tiene muchísimas más potencialidades de entender cómo se administra, cómo se toman decisiones en el Estado, que aquel que no. Y si no entregamos información, es muy difícil generar esta ciudadanía dentro de la persona, porque no tenemos herramientas para trabajar. Yo que doy clases tengo que hablar con mis estudiantes de un censo que se hizo cuando ellos tenían 8, 9, 10 años. Entonces, realmente estamos muy desactualizados en esta información. Perfecto, Santiago. Le vamos a agradecer muchísimo la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Vamos a buscarlo, por supuesto, en otras oportunidades para seguir conversando sobre esto. Santiago, que tenga buen día. Ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, Antonio. Rubén, ha sido un placer conversar con ustedes también y muchísimas gracias por la invitación. Estaré con ustedes cuando gusten y a la orden. Y a toda la gente que me sigue, muchas gracias. Los invito a seguir escuchando lo que uno puede transmitir desde la voz que uno tiene. Muchas gracias. A ver, ¿a través de qué plataformas digitales lo podemos seguir? Si nos puede recordar, por favor. Yo principalmente me estoy enfocando en el TikTok, ¿sí? Santiago.terceros es mi usuario, es la que más estoy usando. Escribo regularmente, pero también me he dado cuenta que a la gente le gusta más ver un video que de pronto leer un artículo. Escribo regularmente para público.com, para unitel.bo, y tengo distintos espacios, pero fundamentalmente el TikTok. Tengo el Twitter, me pueden encontrar con mi nombre, la página de Facebook también, pero lo que está más actualizado siempre es el TikTok, Santiago.terceros.